Iniciamos la grabación, vamos a resolver este ejercicio completo. Todo lo que hagamos acá queda incluido para el certamen, ¿cierto? En el fondo es un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, sin incluir la parte de formato, obviamente, sino que esta segunda parte que ha sido un poquito más compleja y que ya no vamos a volver a revisar, sino que vamos a aplicar todo esto después en planos de planta que son mucho más grandes y con otros elementos. ¿Bien? Entonces, vamos a resolver este ejercicio porque lo que hagamos aquí es lo que ustedes van a tener que resolver en el certamen. ¿Ya? Lo primero, debo crearme los layers necesarios para el trabajo. Así que voy a abrir aquí en esta carpeta Layer Properties o en Format, ¿cierto? Layers, que es lo mismo, cualquiera de los dos elementos me abre la misma ventana. Voy a abrir aquí y voy a crear los layers que necesito. Primero, para todos los contornos de la pieza, me voy a crear un layer de contorno. ¿Ya? Este layer de contorno le voy a dejar un color blanco, línea continua, y desde ya la voy a definir en 0,5 milímetros de espesor. Esa es mi línea gruesa. Luego me voy a crear un layer para los segmentos. ¿Ya? Este layer de segmento yo lo voy a colocar en un color, le voy a colocar color rojo, pero en realidad se imprimen siempre en blanco y negro. Tipo de línea, voy a cargar aquí en Load, ¿cierto? Una línea de segmento que es la ISO, que esté bajo ISO, está Cat ISO, la primera, que se llama ISO Dash, esa para segmentos, ¿ok? Ahí está. Y además, ahí, ¿cierto? Voy a asignarle ese tipo de línea, ahí, y le voy a dar el espesor correspondiente. Si la línea gruesa es 0,5, la línea fina debe ser 0,25 como mínimo, porque debe haber una diferencia de 2 entre ellos, ¿ya? Una relación mínima de 2 entre ellos. Me voy a crear un tercer layer que le voy a llamar eje, ¿ya? O ejes, da lo mismo. Para todos los ejes de piezas de revolución o simetría, ¿ya? Que indiquen que dos lados son iguales. También le voy a dar un color solo para acá, para el trabajo, y le voy a cargar el tipo de línea de eje. ¿Ya? El tipo de línea de eje que vamos a usar puede ser, para la normativa dice que debe ser de trazo y punto. Tenemos esta línea, el long dash o el eje corto. ¿Ya? Aquí abajo hay un... acá, ¿ya? ISO 2 dash. Este puede ser un eje largo y ese es corto. En este la línea es más cortita, ¿ya? Es más pequeña. Pueden usar cualquiera de los dos dependiendo del tamaño de la pieza. Yo aquí como la pieza es más pequeña, voy a usar este corto, ¿ya? Ok. Pero ambos son ejes, ¿ya? Ahí. Y le voy a dar un espesor de 0,25 por la diferencia de 2. Además, voy a crear un layer que se va a llamar cotas, ¿ya? Color blanco, tipo de línea continua y espesor 0,25. ¿Ya? Entonces ahí tengo contorno, segmentos, ejes y cotas. Y voy a crear un último que se va a llamar achurado. ¿Para qué? Para el corte que yo vaya a hacer. También en línea continua y de 0,25. ¿Ya? Con esos layers ya puedo trabajar y desarrollar mi ejercicio. ¿Ya? No creo que me falte ninguno. Si falta alguno lo creamos en el camino. Entonces, teniendo los layers creados, voy a seleccionar el layer de contorno y voy a comenzar a dibujar las vistas necesarias. Primero debo elegir la vista principal del elemento. Por lo tanto, voy a elegir esta vista como vista principal. ¿Ok? Ahí tengo la vista principal de mi dibujo porque es la que me entrega la mayor cantidad de detalles en el perfil. Para eso voy a venir acá y voy a dibujar el contorno de la pieza. Tengo una medida de 123,5 hasta el centro, más este radio, ¿cierto? El ancho de la pieza es 95, por lo tanto, la mitad de 95, aquí, 95 dividido en 2, ¿cierto? 47,5 desde este punto hasta el centro, más los 132,5. 132,5. Igual 180. Eso quiere decir que la pieza tiene 180 de altura. Así que voy a tomar una línea, ¿cierto? Aquí arriba tengo 40 de ancho, así que voy a venir acá y voy a decir 40
180, ¿ya? Ahí, digamos, un poquito grande. Y abajo, 150 hasta acá, ¿sí? Para completar la L. Hacia allá, 150. Voy a dejarlo hasta ahí para agrandar un poquito la foto. Voy a mover un poquito la imagen para que la imagen sea más clara de lo que estamos haciendo. Ahí. Y voy a mover esta vista acá. ¿Ya? Ahí. Ahora sí. Entonces, ahí tengo los 40 de arriba, los 180, los 150. Esta altura es de 20. Ahí, 20. Por lo tanto, aquí continúo con línea de contorno. Voy a subir 20. ¿Ya? Y tac, 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 tac. Hacia allá, no sé si aparece el ángulo en algún lado, no lo he visto. Si no está el ángulo, necesito trazar para construir. Fíjense aquí, este elemento, ¿cierto? Baja hasta 40 menos de altura. ¿Ok? Teníamos 180, por lo tanto, llego hasta 140. Enter. Ya voy a hacer el radio aquí en la esquina. Y tiene un radio de 15. Eso quiere decir que desde este borde hacia acá hay 15. ¿Ya? Radio de 15. Más 20 son 35 hasta este punto. O sea, ese tramo de ahí recto ahí es 35 milímetros. Voy a mover allá 35 milímetros y ahora puedo unirme con ese punto. ¿Ya? Ahí tengo la vista en perfil general, ¿cierto? De todo este elemento. Me falta este radio de 15 de acá, que lo hago simplemente utilizando esta herramienta de fillet. Radio 15 y elijo entre ese elemento y este. ¿Ya? Ahí tengo los 15 milímetros. Eso ahora es todo lo que veo en línea de contorno, o sea, en 0,5. ¿Sí? Me falta esta parte de acá, que es 8 milímetros en un diámetro de 40, ¿ya? Con respecto a el centro. Así que voy a marcar el centro para poder tener claro dónde está ubicado, ¿cierto? Aquí este centro para poder moverme. Solo lo voy a marcar, luego lo genero como necesito. Ese centro está a 132,5. Así que voy a subir para acá, 132,5. Voy a marcar ese centro nada más. Y ahora voy a dibujar esta parte, ¿ya? Tengo 8 y un diámetro 40. Así que me pongo aquí, subo 20 milímetros. Salgo hacia allá los Profe, 8. ¿Sí? profe, una duda. Que yo cuando hice esa figura, interpreté como que el círculo que está dibujando ahora, el de que no son Diámetro de 8 40. milímetros, estaba un poco más abajo que el centro de la circunferencia de arriba. Porque lo vi como en la imagen que la línea del centro de la circunferencia estaba un poco más abajo, pero no sé si estaba bien. Es que si está un poco más abajo no tengo la medida. Por Pero, eso, pero, pero es pero- que así lo vi en la imagen. ok, si está un poquito más abajo no importa, no me va a provocar ningún problema porque está aislado este elemento. Así que no es problema si lo colocaste, no sé, 10 milímetros, 20 Ah, milímetros más ya. abajo. ¿Ya? Pero lo puedo colocar en el centro entonces para hacerlo más fácil, me sale mucho más fácil. Por eso. Sí, correcto, colócalo en el centro. Ya, ¿Ya? ya, perfecto. Entonces, eh, voy a colocar, esto es lo que veo en línea de contorno, ¿ya? Nada más, este eje no lo necesito, ¿ya? Nada más de esto veo en línea de contorno, por lo tanto ahora tengo que irme a la línea de segmento, ¿ya? Para hacer el resto. La línea de segmento me dice que aquí hay una perforación de diámetro 30 en el interior, que pasa de lado a lado, ¿ya? Así que, en el fondo, claro, perdón, ¿qué me había consultado por el centro? Te confundiste por esta línea. Sí, sí, por esa misma línea me Ya. confundí. Lo que Pensé pasa es que que, era 132 también. claro, no, mira, lo que pasa, Fernando, es lo siguiente. Este eje, ¿cierto? Como esto está en perspectiva isométrica, este eje que está aquí es el centro más atrás, ¿te fijas? Está mostrando que hay un centro aquí y que está otro centro más atrás. ¿Qué es? ¿Ya? Por eso es que se nota Ah, más atrás la ya. línea de eje. Por eso es que está marcando ese otro centro. Diga que ese marcó la perforación, el de 40 y después dijo más adelante, a 8 milímetros más está el otro centro, para que uno supiera que era el mismo centro. Por eso es que está así. ¿Ya?
Ah, ya, sí, lo interpreté de otra forma. Sí, pero Ya, era para que supieras por qué se interpreta, como por eso es que no, por eso es que uno sí, no pota en bacán, sí. isométrica, ¿ya? Por eso Ya, es que lo que pasa es que pasar del plano a esto es mucho más difícil. O sea, si yo les pasara solo el plano y tuvieran que interpretar esto, eso sí se vuelve complicado, ¿ya? Entonces, por eso es que viste el centro, pero sí, está el centro. Entonces, tenemos una perforación de 30. Me paro en el medio, subo 15 milímetros, hasta ahí segmento, ¿cierto? Y aquí bajo 30, hasta ahí segmento. ¿Sí? Esa es la perforación que pasa de lado a lado. Ahora voy a ver la parte de acá, ¿ya? La parte de acá, veamos si... perdón, aquí nos faltaba una línea de contorno, disculpen. Aquí tenemos una perforación que tiene diámetro 10 y que se encuentra a 10 y a 10. Así que, centro diámetro, ¿cierto? Esta perforación, yo estoy aquí para que la vean bien, está a 10 de altura de abajo y a 10 del borde. Entonces, voy a tomar aquí, subo, le digo 10, diámetro 10, ¿cierto? Y después la tomo del centro y la muevo hacia allá, 10. Ahí está en la posición, ¿no? Que la haya dibujado justo ahí da lo mismo, que no haya tirado líneas para trazar, da lo mismo. Lo importante es que quede ahí, ¿ya? Ahí está esa línea. Bien. Luego entonces vamos a revisar esta parte interior, ¿ya? Que está definida aquí como trabajo, ¿ya? Aquí hay un radio de 20, o sea, este es un diámetro 40 que se encuentra a 40 milímetros de la posición. Eso quiere decir que desde acá hasta allá, ¿cierto? Voy a tener 40. Esto es solo para marcar a dónde está el centro. ¿Se fijan? Ahí tengo el centro. Y ahora, con línea de segmento, me voy a mover a partir de estos 40, ¿cierto? Ahí. 20 hacia allá. Enter. Ahí tengo una línea de segmento que me está mostrando, bueno, el borde de la perforación, pero después cuando haga el corte voy a tener que buscar dónde se encuentra ese tramo en corte, ¿ya? Voy a tener que dibujar la parte de arriba para poder trazar bien eso. Y al otro lado debería estar esta perforación de radio 20, ¿cierto? 20, ahí, ¿ya? Sin embargo, esta es la perforación como si estuviera sola perforación. Al yo hacer este corte intermedio, ¿cierto? Voy a tener que tener la vista superior para poder ver a dónde está justo ese punto de intersección y desplazar estas líneas hasta ese punto. Pero voy a ver esas líneas de ahí, ¿cierto? Que es la que está cortando. Y voy a ver esta de al fondo, ¿ya? Esta de al fondo, como está en posición recta y aquí hay un radio, ¿cierto? Asumo que llega justo hasta los 20 milímetros, ¿sí? Ahí está justo el 20 que está marcando esa línea. Por eso es que colocaron el 20 ahí y no se nota la línea por la foto, seguramente está acá, pero proyecta. Entonces quiere decir que tengo una línea de segmento además desde este punto hacia allá a 20 milímetros. ¿Ah? Ahí hacia allá a 20 y esta línea de segmento baja completamente hasta el final. Para que las líneas se vean bien, les pueden cambiar la escala. Eso se hace aquí, yendo a otras opciones y donde cargaron las líneas, aquí está el factor de escala global para todas las líneas. Entonces aquí yo le pongo .5, sin abrir eso, ¿cierto? Y le dan OK. Las líneas se escalan automáticamente a la mitad, ¿ya? Para que se vean más segmentos. ¿Bien? Bueno. Tengo las líneas de segmento, tengo que corregir estas porque no se ven exactamente ahí, ¿cierto? Y ahora voy a colocar mis ejes, ¿ya? Los ejes que necesito. Para eso pueden usar esta herramienta que está en Annotate, aquí, para marcar los ejes de los cilindros y para marcar los ejes entre líneas paralelas. Ahí va a ir un eje y aquí también va a ir un eje. Lo voy a marcar inmediatamente porque el eje va a ir ahí y después estas líneas de segmento se van a mover para mostrar este corte, ¿ya? Pero por ahora necesito ese centro para marcarlo. No hay más ejes porque la pieza en este sentido no tiene más ejes, ¿ya? Y eso es lo que estoy viendo hasta ahora. No he colocado dimensiones todavía. A continuación voy a generar una segunda vista que necesito que esté, ¿cierto?
mirando desde acá arriba, porque necesito mostrar esta parte, si no tengo manera de mostrar cómo se ve ese elemento. ¿Ya? Y esta es una vista B, ¿correcto? Una vista desde arriba, una vista superior. Voy a colocarla arriba para que trabajar, ¿cierto?, en tercer diedro, que es lo más normal, y después si necesitara trabajar en primer diedro, simplemente la cambio de sentido. Entonces, voy a bajar esta vista un poquito para poder quedarme en esta posición y poder trabajar. ¿Sí? Y voy a dibujar aquí la vista desde arriba. ¿Ya? Ahí. ¿Bien? Entonces, voy a volver a línea de contorno. ¿Ya? Aquí. Y voy a comenzar a trabajar la parte de arriba. Voy a tener el mismo ancho, por lo tanto voy a dibujar aquí, ¿cierto?, una línea. Esto tiene 95. ¿Ya? Tiene este ancho, que la pieza va ahí, y tiene hasta allá un largo de 150. ¿Ok? Porque se va a ver solo una línea. Voy a tirar hasta allá 150, que en el fondo es este punto de término acá. Aquí voy a cerrar. Ahí. ¿Ya? Luego, en este ancho, también voy a tener una línea continua, que muestra el cambio aquí. En este cambio de dirección de acá, también voy a ver una línea, que está justo en este vértice. Ahí. ¿Cierto? Voy a ver si es que estuvo bien proyectado. Sí. ¿Ya? Ahí tengo esas líneas de cambio. Y aquí, en el centro, hacia allá van a ser 20, 8, 30 y cierro. ¿Ya? Ahí estoy viendo este elemento que sobresale de la pieza. Y ahora me toca dibujar esta parte. ¿Ya? Para dibujar esta parte, que se hace, que tienes el detalle, ¿cierto?, de poder ver el elemento. Como estoy mirando desde arriba, se ve como un círculo. No tengo ningún otro elemento. Entonces, esto es un diámetro de 40. ¿Ya? Aquí voy a proyectar en este centro hacia arriba, proyecto desde este centro hacia acá, y aquí tengo un diámetro de 40. ¿Ya? Por la visualización que estoy haciendo, esto se ve como si fuera un círculo. ¿Ya? Si lo viera inclinado lo vería como una elipse, pero al mirarlo desde arriba lo veo como un círculo. Y voy a hacer este trazado de línea. Tiene 10 milímetros de ancho el espacio. ¿Ya? 10 milímetros de ancho. Así que voy a venir aquí al centro, subo hacia allá 5, llego hasta el borde. ¿Ya? Tengo aquí, bajo los 10 milímetros. Ahí. Bien. Y el resto de la línea hace exactamente lo mismo. Va desde ese punto hasta la proyección que tenga acá abajo, ¿cierto? Que es esta línea de segmento. O hasta la distancia que yo le quiera dar. Pero para asegurarme que estoy haciéndolo bien, ahí, bajo acá y cierro. ¿Ya? Con la herramienta Trim, elijo estos elementos y voy a borrar estas zonas del círculo porque no se ven. Porque está cortado. Y ahora, fíjense. Voy a tomarme desde ese punto, que es la línea que yo veo en segmento, voy a bajar y voy a ver a dónde están esas posiciones. ¿Ya? Aquí tiro simplemente un par de líneas que me sirven como referencia. Ahí. Es bastante mínimo el desplazamiento. ¿Ya? Es muy poco el desplazamiento, pero existe. ¿Ya? Ahí voy a mover esa línea hasta ese centro. ¿Ya? Y la voy a hacer bajar porque esa llega hasta ese punto. Acá lo mismo, esta línea se mueve hasta ahí, hasta ese punto, y tengo que estirarla. Ahora, o sea, ahora puedo eliminar estas líneas blancas que ya no las necesito, que ya no las voy a usar, ya solamente voy a saber la posición, y esta línea, ¿cierto?, debe llegar hasta la intersección allá arriba. Y esa es la posición real de esos elementos que están ahí. Era muy poca la variación, así que no había mucho detalle. Aquí tengo todo lo que veo en línea continua. Me voy a cambiar a segmento para colocar lo que me falta. ¿Ya?
aquí tengo una perforación de 30, por lo tanto tengo 15 hasta ahí. Y acá tengo, ¿cierto? Del centro hacia abajo, ahí, del centro hacia abajo, 15 más, o desde arriba 30, ¿cierto? Hasta ahí. En el caso de acá, tengo esta perforación, que ya tengo la posición, así que simplemente subo ahí hasta ese punto, voy hasta el otro lado, después recorto. ¿Ya? Esa perforación tiene diámetro 10, así que teniendo una de las marcas, puedo hacer la otra, 10. Hay varias formas de hacerlo, con un offset, con un copiar, yo lo estoy dibujando nomás directamente. Y voy a usar el trim para recortar estas líneas de segmento que son de esas perforaciones. Ahí. Aquí también esta línea no se ve. ¿Ok? Y ahí tengo mi línea de segmento para la vista, ¿ya? Para poder mostrar. Me falta el dimensionamiento, ¿ya? Bueno, me faltan los ejes, perdón. Ejes. Annotate, voy a colocar marca de centro, porque es una perforación, ¿ya? Voy a colocar aquí esa marca y puedo colocar las dos al tiro si quieren para que quede ahí bien centrado. Y aquí ustedes simplemente proyectan estas líneas después hasta el centro, ¿ya? Ahí. Ahí les queda una sola línea de eje. Sin embargo, esta línea la voy a proyectar. ¿Por qué? Porque cubre primero esta perforación, ¿cierto? Y un eje. Y segundo, me marca la simetría de la pieza, porque la pieza en este sentido sí es simétrica. La mitad de acá es igual a la mitad de allá. ¿Ya? Entonces ahí tengo esa línea, marco el centro y marco el centro de estas perforaciones. Y a continuación puedo colocar el dimensionamiento que necesite. ¿Ya? Cotas que debo colocar. Las principales, y acá tengo casi todas. Ancho de la pieza. ¿Ya? Aquí me voy a crear una cota para voy a crear un formato de dimensiones. ¿Ya? Aquí tengo solo la 0.25. Voy a crear una 0.5 para que se vean mejor las cotas. Aquí le digo continuar, copié la 0.25, por lo tanto acá solamente cambio la escala a 2. Ok, nada más, ¿ya? Y aquí ahora cuando vaya a acotar, elijo si quiero acotar con 0.5 de texto o con 0.25. Y aquí voy a acotar las medidas que necesito. Tengo, recuerden que primero se acota todo lo que es dimensionamiento, así que voy a aprovechar de acotar, por ejemplo, ese ancho creo que se ve mejor abajo. Voy a acotar estos 150, ¿ya? Para el primer tramo. Aquí fíjense que hay un 75, ¿ya? Pero en este caso prefiero acotar acá arriba los elementos que quedan más claros, como por ejemplo diámetro, ¿cierto? Un ancho ahí de 10 y el ancho total, ahí, porque son los elementos que tengo, que claramente veo en primera instancia, ¿ya? Es lo que tengo más claro, y voy a colocar esta dimensión, ¿ya? Entre ese punto y este punto. Ahí puedo colocar esa medida, ¿ya? Porque se deja más claro que ahí está el elemento. Incluso voy a acotar esta distancia que ya no está colocada, pero la voy a acotar con respecto al centro de esa perforación, porque así tengo una medida que depende de esta posición y no de un borde que puede quedar en cualquier parte. ¿Ya? Aquí, como es una isométrica, lo acotaron el 65, pero esta es la mejor forma de dimensionar. ¿Okay? En esta vista, más medidas no coloco. ¿Por qué? Porque no tengo más elementos directos que entender para la medida, ¿ya? Sin embargo, aquí abajo sí puedo acotar este ancho, que queda más claro. Sí puedo acotar esta altura. Sí puedo acotar, ¿cierto? Esta distancia. Ahí.
¿ah? Para el centro. Aquí también puedo acotar esa distancia de 10 y acá puedo acotar esa distancia de 10 y puedo acotar el total. ¿Ya? Ahí. Bien, la altura total. Tengo que ver qué otras medidas, qué otras dimensiones hay acá. Este ancho lo puedo acotar en el interior de la pieza. ¿Ya? A ver si lo puedo acotar más acá. Voy a acotar justo aquí, ahí al medio. Ahí, puedo colocarlo al interior de la pieza sin problema. Estoy dimensionando. ¿Se fijan? Radio, voy a acotar este radio porque es una dimensión que tengo que colocar. Ahí, sé que hay un radio 15. Y acá voy a generar algunos acotados lineales. Quizás lo mejor sería ver la pieza desde acá para mostrar este diámetro, pero que sería la mejor opción para mostrar el elemento que estoy acotando, solo esta parte, ¿cierto? Pero a lo mejor generar toda una vista para poder acotar solo este diámetro no tiene sentido, así que voy a acotar aquí diámetro lineal. Ahí, ¿ya? Y le voy a agregar, acá en propiedades, en la parte de prefijo, aquí en las unidades primarias, ¿cierto? En la parte de prefijo le voy a agregar el diámetro. Porcentaje, porcentaje C, código, ¿cierto? Y ahí me permite agregar el diámetro para indicar que eso es un diámetro. ¿Ya? Aquí. ¿Qué otra medida nos podría estar faltando? Tengo el 40, tengo ese 20, ¿cierto? Tengo el ancho de 95, tengo el 10, tenemos ese 20 de altura, el 10, 65 necesitamos, ese 40 acá está, arriba, ¿cierto? Y nos faltaría solamente algún lugar donde poder acotar este diámetro de 30, que no lo veo en ningún lado, ¿ya? Bueno, aquí, ¿cierto? La opción es colocar para mostrar ese diámetro o ¿cierto? Voy a hacerlo como ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Voy a mover esto un poquito más acá. O puedo ahorrarme dibujar tantas vistas y aquí, ¿cierto? Eso es el contorno para que se entienda bien. Puedo ahorrarme dibujar tantas vistas y ocupar un corte como este que vimos al final, ¿cierto? Que es bastante simple, que es este. ¿Se fijan? Aquí es donde estos cortes dan solución, que es un corte parcial o rotura, que tiene simplemente el objeto de permitirme acotar esto para no tener que girar una vista solo por ese diámetro. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a ir a contorno, voy a colocar un espesor de 0,25 y voy a dibujar una línea a mano alzada, que es esta, la spline por fit point. Bajo acá y esta línea me permite hacer un trazado así, tipo mano alzada. Ahí, perdón. Voy de nuevo. Aquí voy a generar un corte, ¿cierto? Así, tipo mano alzada. Y ahora voy a transformar estas dos líneas en líneas de contorno. Por eso es que uno usa los layers, ¿cierto? Voy a recortar las líneas que no se verían, porque si esto se ve, eso ya no se ve, ¿cierto? Y esta línea va a llegar hasta ese punto, porque estoy cortando medio a medio, pero necesito mostrar dónde estoy cortando. Y ahora puedo aquí, utilizando el 0.25, dibujar un hatch. ¿Dónde? En las zonas que se necesitan. Ahí, ya. ¿Ya? Y esto me permite, con el layer de cotas, colocar la dimensión de 30, colocando, ¿cierto?, el símbolo de diámetro, porque no se entiende que es un diámetro a menos que yo coloque el diámetro. Ah, me faltaba la medida de 8. Ahora la descubrí. Ahí. ¿No? Ese es el peso. Ahí hay una aplicación, por ejemplo, de un corte. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, la aplicación de un corte parcial en ese elemento. ¿Ya? Si
quisiéramos, y voy a mover esto para hacer el último elemento, voy a moverlo hacia acá. Si quisiéramos hacer un corte total en esta pieza para mostrar todo el interior, yo voy a copiar aquí esta vista para hacer el ejemplo de un corte total acá. Y voy a copiar esta pieza acá también para hacer el mismo ejemplo. Copiar aquí. Ahí, ¿cierto? Como vamos a hacer un corte total, voy a obviar ese elemento, voy a obviar este elemento y vamos a cortar toda la pieza. Voy a generar acá el eje de corte y fíjense la diferencia que hay que generar con esto. Voy a sacar este eje hacia afuera un poco para poder colocarlo. Y acá, como tengo la medida, voy a tener que mover estas medidas. ¿Ya? Tengo que mover una medida ahí y tengo que mover la otra medida hacia arriba. ¿Por qué? Porque el eje va a tener que pasar por aquí. ¿Ya? No puede pasar por encima de los valores, sino que puede pasar solamente por las líneas de dimensión. Ahí está el eje. Ahora, con la parte de ejes, y procurando trabajar aquí, a colocar los elementos de eje, ¿ya? Los elementos que estamos viendo, esto como está en primer diedro, voy a tener que... Primero voy a colocar una línea, la línea gruesa de acá. Aquí. Voy a colocar una línea hacia allá, ¿cierto? Con línea continua para poder hacer esta parte del corte. De aquí hacia allá, a dar unos 12 milímetros, ¿no? Si no hay un estándar tan fijo para eso, que se vea, ¿no? Ahí. Ahora voy a colocar la flecha que me indica qué es lo que estoy mirando, ¿cierto? Aquí tengo que entender bien que aquí, ¿cierto? Este es un corte por un solo plano. Ahí, ¿cierto? Y voy a mover solo el texto. No importa, puedo dejar la línea ahí, ¿cierto? Voy a agrandar este elemento, si en el fondo la simbología no es perfecta, ustedes vieron que en arquitectura la cambian, ¿ya? Y voy a darle mayor tamaño para que se vea bien. El doble de eso para que poderla ver aquí y ustedes la puedan... Aquí tengo que estirarlo un poquito porque para que se vea la flecha. Voy a ver acá al centro y le voy a hacer un 1000. Ahí. Y ahora aquí la muevo para allá para dejarla al medio. ¿Ya? Como estoy proyectando en tercer diedro, lo que estoy mirando, como estoy cortando aquí la pieza, lo que miro es este lado, es el lado de la cara, ¿cierto? O sea, la parte de abajo, y la parte de abajo tiene que ir abajo de la pieza. Así que esto puede ir en corte. Ahí está el plano de corte, indicando en tercer diedro cómo se está observando, y aquí abajo el diferencial se genera en que todas las líneas de segmento se transforman en líneas continuas. Las que no deben ir no se muestran, ¿ya? Y como acá voy a tener que colocar un achurado, voy a sacar esta dimensión ahí para no tener ese problema, ¿ya? Aquí puedo mover un poquito este radio para que no me estorbe y colocar esta dimensión más acá, que ahora ya corté, así que voy a poder acotar esa altura y ahora generar el hatch. Para eso voy a contorno 0.25, dibujar hatch, elijo el ASIS 31 que ya viene a 45 grados, pinchar puntos y selecciono los interiores que necesito achurar. Fíjense que el achurado, ¿cierto? Ahí. Fíjense que el achurado hace automáticamente el quite a las cotas o en su defecto, ¿cierto? Hay que colocar ahí, el radio en esa posición. ¿Ya? Aquí, para indicar que es un radio de 15. ¿Y, cierto? Y este 40
ahora lo pueden colocar aquí adentro porque es un sacado. Esta parte no lleva churado, ¿por qué no? Porque estoy cortando aquí al medio, ¿se fijan? El plano pasa, no toca esta cara, no toca esta cara, ni toca esa, sino que parte cortando desde ahí, que es en el fondo este borde. De ahí hacia allá sí toca material, quizás este está un poquito grueso, le vamos a dar dos ahí para que se vea más separado. Y me está mostrando el diámetro interior y este diámetro. ¿Ok? Ahí están las dos soluciones para esa pieza. Voy a apagar un poquito el espesor de línea para que no... Ahí están las dos soluciones para esa pieza. Dimensionamiento, ejes, líneas de segmento, ¿cierto? Y la posible aplicación de un corte total por un solo plano en alguna pieza sencilla. ¿Ya? Van a ser piezas bastante simples las del certamen. No busco que dibujen mecánicamente, sino que las piezas van a ser todas de este tipo, ¿cierto? Que son bastante simples, donde solo se aplica un corte y no hay más. Ya tampoco van a ser tantas piezas, sino que en el certamen va a tener 3 piezas como máximo para el desarrollo durante las 2 horas, 2 horas 30 que tengamos en el trabajo. ¿Ok? Entonces aquí está el desarrollo. Voy a guardar este archivo, ¿cierto? Lo voy a guardar para subirlo, para que lo tengan disponible. Acá en el 144, ¿cierto? En las secciones, aquí lo voy a colocar como... Profe, Sí. con esas dos vistas me bastan solamente para dibujar el elemento. En esta pieza sí. No necesito Ya. más. Con estas dos, o estas dos o esas dos, interpreto completamente la pieza. Ahora, si alguien colocó una vista más acá, o sea, en el fondo, y esto yo sé a lo que viene tu pregunta, ¿cierto? En el fondo, si alguien colocó aquí una vista que sea, este es diámetro 95, si no me equivoco, ¿cierto? No voy a dibujarla entera, pero solamente para entender, para que se entienda el concepto. ¿Ya? Ahí. Si alguien dibujó esto, para poder acotar el elemento, aquí, este elemento no va, ¿cierto? Y acá simplemente colocamos un diámetro de 40 y un diámetro en el interior de 30. ¿Ya? No voy a dibujar más cosas, con eso, bueno, aquí debería haberse una línea, así que la vamos a colocar. Ahí, ¿ya? Aquí, si alguien dibujó esto, ¿cierto? Tiene que tener cuidado con la elipse, con esta perforación, porque esa perforación se ve como una elipse. Y ahí hay que tener el diámetro, ¿cierto? Hay que tener el centro y el diámetro para poder dibujarla. No, no es tan simple. Pero si alguien hubiera dibujado esta vista para poder acotar solo el diámetro 30, no está malo. ¿Ya? Esto en corte, dibujaron esta vista y aquí acotaron más. No está malo. ¿Ya? Está bien, pero esta es la mejor solución. Aquí hay una vista extra, pero no estaría malo. A eso me refiero yo cuando en los planos nadie puede decir que está bueno o está malo, porque al final se cumple el objetivo de que la pieza esté completa. Sí. Que no sea lo mejor, que no sea la mejor solución, se puede penalizar, pero muy mínimamente, como diciendo no era la mejor opción, había una mejor que era cortar, pero no está mal. ¿Ya? Podría haberse colocado esta vista para indicar, esta sería la principal, vista superior, ¿cierto? Y perfil, este perfil debería ir acá al lado derecho para que fuera en primer diedro, o en el caso que sea la otra opción, ¿cierto? Para que sea primer diedro, esto es primer diedro, sino acá para que cumpla con esto que estábamos haciendo, que es tercer diedro, ¿ya? Lo que está arriba se ve arriba y lo que está al lado derecho se ve a la derecha. No estaría mal esa vista, pero esto no tendría que ir en corte y acá podría ocuparla para colocar otras cotas. Lo complejo aquí es dibujar esta parte circular, ¿cierto? Que requiere un poquito más de trabajo porque requiere una elipse aquí para mostrar cómo se ve esta perforación. Pero se puede hacer, no es difícil de proyectar. ¿Bien? Así que eso es la respuesta con respecto a lo que tú me consultas, si con esas dos vistas es suficiente. La verdad es que sí, pero no indica que si uno coloca más vistas está malo, porque en el fondo lo que se busca es un plano que me entregue las medidas correspondientes. El detalle es que te vas a demorar más en tiempo, ¿cierto? Y puede no ser la mejor solución. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna consulta. ¿No?
Ok. Entonces, aquí les dejé esto como ejemplo de corte, ¿cierto? Lo voy a guardar en versión 2013 para que cualquiera lo pueda abrir. Ahí. Voy a cerrar este plano, ¿ya? Voy a detener el video acá del ejemplo de trabajo que hicimos para guardar ese como